Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero. Fabi, Sergio, querido. tenemos una agenda un poquito cargada. No, ¿te parece? Yo creo que está todo tranquilo, es el fin de la historia. Fukuyama tenía razón. ¿Te acuerdas cuando Fukuyama decía que el problema en el mundo iba a ser el aburrimiento? Bueno, hay gente que está un poco aburrida. Se compró una linda casa con todo lo que... Ahí en San Francisco, Es cerca muy bonita en la bahía. montaña, que da al río, al mar, muy bonito. Pero bueno, lamentablemente no tuvo razón. ¿Qué le vamos a hacer? Pero él hizo un poquito de autocrítica, no hay que reconocerlo. Él reconoció Y que... decía hace 20 años que está haciendo, del 11 de septiembre del 2001 bueno, que por está ejemplo, haciendo ahí es una buena... autocrítica. Con la crisis financiera Igual internacional también. lo rebancamos, digamos, el logro económico personal que hizo fue por notable. supuesto, por supuesto. Su aporte a la ciencia es escaso, pero Es un buen profesor también. Han tenido varios alumnos argentinos que lo... sí, cuando se apega a los textos, A los sí, ahora clásicos. cuando lanza teorías hacia el futuro se El complica. libro sobre confianza es muy bueno. Ese es bueno, sí. Por lo menos es una buena síntesis. Es algo bueno para el mundo occidental. Exacto. En la era unipolar. Exacto. Para ese periodo sirve, Claro. está muy bien. Me gustaría que comencemos, Fabi, si te parece bien, refiriéndonos a un tema que salió de la agenda más caliente, pero siempre fundamental, y yo creo que nos permite luego derivar a otras áreas, que es el de Medio Oriente, el nuevo plan, que curiosamente o no, Naciones Unidas ha impulsado. Sobre Naciones, la abrieron, viste que estaba cerrada hace varios años. Vamos a contar, nosotros no somos, o sea, nos encantaría que haya un mundo con instituciones, reglas, pero como eso no va a ocurrir jamás, ni ocurre, ni ocurrió, No, las instituciones y las reglas las fijan los ganadores. los ganadores. Naciones Y las Unidas, cambian. Naciones Unidas no está en las montañas suizas, está en Nueva York. En Nueva York. Y está en Nueva York porque Por el algo. que ganó la guerra Claro. es Estados Unidos. Y en la ONU hay 190 y pico de miembros, pero hay 5 nada más que tienen veto. O sea, Claro. somos todos iguales, pero hay 5 Pero no menos tanto. iguales que los demás, ¿no? O sea, no es digamos, las instituciones importan, las reglas importan, pero siempre recordando que emanan del poder. Claro. O sea, atrás de toda constitución, que es algo que a veces nuestros colegas, amigos, abogados se olvidan, atrás de todo cuerpo normativo hubo guerras. Claro. La constitución argentina vino después de la batalla de Casero, Así después de la es. batalla de Pavón. Primero la espada, después la pluma, ¿no? Y lo mismo ocurre con los estados. Los estados están siempre vinculados al Siempre desafío de seguridad. Siempre emanan de guerra y de violencia. Bueno, en Medio Oriente se está dando una circunstancia muy singular porque pareciera haber un consenso hacia la conformación de una fuerza multinacional con el objetivo de generar estabilidad en la Franja de Gaza. Hay un objetivo también de reconstrucción. En principio estaría el financiamiento. Ahí, por supuesto, muchos países de la región tienen intención. Tienen algunos recursos. Intención de desarrollar la franja y darle una solución, por lo menos desde el punto de vista de las oportunidades a los gazatíes. Hay una postura entre resignada, moderada, no sé cómo definirla, por parte de Israel, del amigo Bibi Netanyahu. Después lo podemos desarrollar un poquito. Para cualquier latinoamericano y más para un argentino, nos resulta bastante fácil entender a Bibi. Sí, pero Porque no tiene tanto, una lógica de claro, caudillo latinoamericano. exactamente. Inusual en la política Muy inusual en la política de internacional países desarrollados, sí. de Occidente. ¿Qué es esto? ¿Qué es este plan? ¿Qué chance le ves de que pueda funcionar? Mira, primero que todo, algo bueno que la ONU haya aprobado algo, ¿no? Con 3 a favor, 2 no vetos, como fue el de China y Rusia. Claro. Eso es un avance. Se abstuvieron. ¿No? Lo segundo, creo que la idea original de ir al repliegue progresivo de Israel hasta quedarse con el 11, hoy tiene el 47%, tiene que reducir al 11% del territorio de Gaza. Estamos hablando de un territorio muy pequeño, mínimo, ¿no? Y de un Hamas desarmado, me parece que se está estableciendo. Primero, Hamas no se va a desarmar. Israel, si Hamas no se desarma, no tiene ningún incentivo a cumplir con el repliegue. Claro. Entonces me parece que se está formando como una especie de muro de arena, más que muro de Berlín, entre los dos pedazos de Gaza, ¿no? Y de hecho ayer creo que escuchaba en un medio americano un proyecto israelí
con algún apoyo americano, retórico, no sé, de que la ayuda se concentre en este pedazo que controla Israel y que del otro lado no fluya mucha ayuda y que eso generaría una inmigración de población que quiere escapar de Gaza. El problema que tiene esta teoría es que muchos de los que van a aportar los recursos tienen vínculos con Hamas. Por ejemplo, Qatar, Emiratos, ¿no? Esta idea de yo voy a poner plata para ayudar a los israelíes, no sé si es muy vendible en los países árabes. Aún en los países árabes es más amigable con Estados Unidos. Nos recordemos que Hamas es sunita, ¿no? Son sunitas, pero aliados. Su principal aliado fue Irán, pero también otro su aliado muy importante es Qatar. Claro. ¿No? Y Qatar a su vez es muy aliada de Turquía y a su vez Estados Unidos tiene profundos intereses en Turquía, porque Turquía es una de las cosas que hace, le baja un poco el precio a un Israel que está un poquito pasado de rosca con Netanyahu, y también Turquía le come zonas estratégicas a los rusos, especialmente en el Cáucaso. Entonces sirve a su vez para contener el avance chino sobre la ex Unión Soviética en esa zona. O sea, es un tablero complejo, yo creo que están todos mirando un poco. Y después el otro es que el proceso interno de Israel. Israel el año que viene tiene elecciones, ¿no? Ayer hubo anuncios de eventuales cambios de gabinete, de que, digamos, un sector de la coalición de Netanyahu parecería que está empeñada en provocar una guerra civil en Cisjordania. Estamos hablando de un lugar... Los sectores más radicalizados de derecha, ¿no? De derecha, en Ben Gavir, un ministro, digamos, ¿no? O sea, no cualquiera. Estamos hablando de una zona donde hay 5 millones de palestinos. O sea, si estalla Cisjordania, son mucha gente, digamos, ¿no? A diferencia de Gaza, que son 2 millones. 2 millones, entonces una zona, aparte fronteriza con Jordán. Son fronteriza con países árabes. Y fronteriza con Jordania, donde viven varios, la mayoría, 70% de la población de Jordania son palestinos. Entonces no es lo mismo Gaza, que es el mar, e Israel. Claro. Ahí hay una frontera abierta, digamos, ¿no? Es una zona muy diversa, difícil. Y con un sector del gabinete israelí que está con el tema de la colonización. Claro. Entonces vos estás transformando Cisjordania en un gruyère. Si vos ves la foto, es un gruyère. Lo primero que provoca eso es delegitimás al gobierno palestino moderado de Al-Fatah o ex-OLP. O sea, lo está delegitimando. Y vuelve casi imposible la hipótesis de los 2 estados, ¿no? Bueno, está bien, pero antes que eso te puede provocar una tercera intifada. Intifada fue las rebeliones populares palestinas. Hubo 2 grandes, con centenares de muertos, prejuicios económicos para Israel. Digo, lo que menos necesita Israel hoy es estar matando gente en la calle en Cisjordania. Digamos, porque ya, digamos, Israel agotó mucha de la paciencia del tercer mundo, lo tiene perdido. Sí. Y parte del primer mundo también. Y parte del primer mundo también. Si vos mirás las encuestas en Estados Unidos de la opinión sobre Israel, en el Partido Demócrata hoy son más los que están en contra que los que están a favor. El deterioro fue extraordinario. Bueno, y a ver, no te quedes muy lejos, la ciudad del mundo donde viven más israelíes, Nueva York, la gobierna un musulmán hoy. Un pequeño indicador, uno decía, no, Nueva York, el poder económico, financiero, los diamantes, los bancos, esta ciudad nunca va a caer. Un musulmán inteligentísimo, muy carismático y pragmático, se sentó con Trump y también eran amigos. Sí. Esa imagen de Trump diciendo decime fascista, tranquilo, que no hay problema. Es histórico eso. Igual yo pensé que iban a tardar más en domesticarlo, digamos, pero fue muy rápido el proceso. El tipo entiende dónde está el poder, ¿no? Entonces lo que yo te decía es, son muchos frentes abiertos, ¿no? O sea, si vos mirás la situación del Medio Oriente, la única solución verdadera es el tema de los 2 estados. Ahora, ¿hoy es viable después de decir no? Fabián, hay algunas fuentes de prensa en Occidente. Algunas fueron prestigiosas en algún momento, como la revista El Economist,
Yo crecí leyendo el Economy, pero Sí. hoy... Economy, el problema es que se quedó, volvemos Oh, a Fukuyama. Fukuyama, es Se en quedó- eso. Se quedó en esos 90s de que todo era mercado, todo era financiero, que no había nacionalismo, que era todo individualismo. Yo creo Financial Times y The Economy Sí, no sí. pueden salir de Están ahí. un poquito incómodas con la realidad esta, ¿no? Tan incómodo. Y bueno, lo que pasa es que, como diría Perón, la única verdad es la realidad, ¿no? Claro. Pero ellos plantean que se estaría dando, no un cambio de régimen, pero fisuras, grietas, tensiones significativas en el régimen iraní. Ahí lo definió como un debilitamiento de la teocracia. ¿Hay evidencia de que eso ocurre o hay simplemente reacciones de sectores de la sociedad civil, etcétera, que tal vez disputan o desafían el orden teocrático, pero... Mira, una anécdota que se le escuché a un académico italiano, que lo recomiendo enfáticamente para los que entiendan italiano, pero ahora con los aparatitos usted traduce todo, Sí. así, que se llama Dario Fabri. Dario Fabri tiene una revista italiana fabulosa que se llama Domino. Y Dario Fabri siempre cuenta una historia de Foucault, un intelectual neomarxista francés, que en el año 78, 79, le pide a Le Monde que lo envíe de corresponsal a Teherán para ver la revolución, que para él es mayo del 68. Autor de un gran libro, Foucault, La microfísica del poder. Un gran libro, pero efectivamente con una ideología muy marcada. Neomarxista, Sí, todo sí, bien. Bueno, llega a Teherán esperando ver los grafitis de París 78, digamos. Y se encuentra con los Y turbantes. se encuentra con, digamos, bueno, y obviamente con todos los comunistas que él habló en Teherán, obviamente se entera que después son ejecutados. Claro. Digo, cosa que tiene lógica, porque si vos sos teocrático y viene un tipo y te dice la religión es el opio de los pueblos, no lo toma bien. Ni hablar de la ¿no? comunidad gay, a la que pertenecía Foucault, ¿no? Entonces se volvió a Francia y llegó a la conclusión que no era mayo del 68. ¿no? No. Y el otro día este mismo académico italiano contaba que hace 2 años, ¿te acordás cuando mataron a esta chica por no Sí, usar el yador sí, en Teherán? Claro, Que era iraní de origen kurdo. claro. Entonces hubo una rebelión popular. Los jóvenes, las mujeres salieron a las calles y hubo una marcha masiva de casi 1 millón de mujeres. Entonces cuentan que un corresponsal europeo dice, ahora sí, Claro. quieren ser occidentales, ir al shopping, ¿no? Tener tarjeta naranja, usar minifalda, drogarse, ahora sí. Andar en moto. Andar en moto. Llega, teñirse de pelo verde, llega y empieza a ver a las mujeres iraníes jóvenes, universitarias, muchas de ellas, con collares antiguos. Claro. Entonces le pregunta a varias y dice, no, estas son los símbolos nuestros antes que fuéramos islámicos. Cuando idolatrábamos a Zaratustra, la religión Claro. nuestra previa al Islam. Claro. Nosotros queremos volver a lo previo al Islam. Entonces, no queremos Avanzar. el siglo XX. Claro. Estamos hablando de las mujeres que se sublevan. Sí, claro. Bueno, entonces, con eso te respondo en parte. Y segundo, es muy difícil después que a vos te atacaron, donde murieron centenares de personas, porque las bombas son precisas, pero cuando te vuelan un edificio entero, No, por supuesto. muere un montón de gente, digamos, ¿no? Porque matamos al ministro, sí. Bueno, mataste al ministro, al de arriba, al de abajo, al No, de Teherán es una costado. ciudad grande, ¿no? Es una ciudad de 12, Una ciudad grande, 12 bueno. millones de habitantes. Entonces, las sociedades cuando se las ataca se repliegan en sí mismas, digamos, al menos por un tiempo. Y además estos regímenes, Sergio, se debilitan cuando se quiebra el aparato De de poder. represión. Y mientras las Fuerzas Armadas, los Pasdaran, los Guardianes de la Revolución y todos los grupos armados, muchos de ellos veteranos, los mandos son veteranos de la Qué guerra bueno. con Irak, Claro. ¿no? Son viejos lobos de mar. Ahora tener los veteranos de la guerra con Israel, Lo conocemos a la gente. La guerra de Irak fue fundamental en los 80. 80-88. Ahí se fortalece, Es una guerra que Irán sola claro. contra Irak, apoyada Por por Estados Estados Unidos, Unidos, claro. la Unión Soviética, Francia, Saddam Hussein surge ahí, ¿no? empata. Claro. Empata. Bueno, tenía apoyo ruso-soviético, pero es cierto que Saddam venía con un poder.
Entonces, lo veo en el corto, mediano plazo, lo veo muy difícil. Además, el régimen iraní, que ha demostrado ser inteligente en el manejo de los tiempos, quizás afloja un poco muchas cosas de ortodoxia religiosa interna. Claro. Digo, como regulando, Sí. O sea, el problema es Israel. Exacto. Entonces, Estados Unidos. Hace tiempo que ya no se escuchan incidentes con mujeres que son apaleadas por hipótesis. De hecho, el presidente que se eligió Es reformista. es un tipo que habla inglés, Sí, es reformista. de origen armenio, Así se lo nota muy, digamos, muy easygoing en su forma de ser. Siempre puede haber sorpresas, pero digo, me parece que Occidente hace 40 años que está esperando ahí el fogonazo. El fogonazo. Y además te tenés que preguntar, ¿y si hay fogonazo, qué pasa, no? ¿Quién gobierna? No, lógico. Siempre hay como unas posturas un tanto infantiles cuando la gente se queja de un determinado equilibrio, un orden totalitario, suponiendo que la alternativa es mejor. Bueno, está esta idea de que todo... Mira, el otro día tomaba uno de estos autos de alquiler y el chofer era venezolano. Ahí tenés. Y me dicen, lo que nos pasó fue por no valorar lo que teníamos. Claro. O sea, esta idea de, bueno, los 70, los 80 y los 90 tuvieron bien, pero aspiramos a más. Claro. Y nos pasamos de rock y terminamos como... Cuidado con esta idea que todo cambio es para mejor. ¿No? A veces el cambio no es para mejor. Hace muchos años, en pleno conflicto del sector agroindustrial, en el año 2008, 2009. me invitaban a dar una charla en un pueblo muy, muy bonito que está en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, enfrente del río Paraná, que se llama Diamante. Un pueblo hermoso. Buena pesca. Buena pesca y los atardeceres soñados mirando al sol. Bello. Y doy la charla en una asociación local organizada por la Sociedad Rural de Diamante. Y habría unas 100 personas, un pueblo relativamente pequeño. Termina la charla y un paisano me refiero a un gaucho, que estaba sentado al final, me espera, estoy saliendo, me agarra del brazo y me dice, ¿sabe qué pasa? Desde que se inventó la pala, siempre se puede estar un poquito más abajo, que es el concepto de... Un realista en Diamante. Este tipo es un genio, lo quiero siempre en mi equipo, ¿no? Así es. Siempre se puede estar un poquito Bueno, pasa peor. que en Occidente, que siempre hay que recordar, 8.000 millones de habitantes, los occidentales somos menos de 1.000 millones, claro, ¿no? O sea, somos cada vez menos, además, ¿no? Si lo ponderas por ingreso per cápita, sí, efectivamente está bien, hay pero dominio, cuando las papas queman, es la masa. Es la masa. ¿No? Hablando de la masa y de papas que queman, hablemos un segundo de esta propuesta de un acuerdo de paz, por llamarlo de algún modo, en Ucrania. Según la prensa liberal americana, lo escribió Putin. De puño y letra, y llamó a Trump y le dijo, bueno, fuera de este chiste. No, primero que todo, está pasando algo muy serio en la prensa occidental, digamos. Es cierto. Digamos, serio y no positivo. Una cosa así de juvenilla, digamos, talibanes de la lapicera, digamos, ¿no? O sea, pongámoslo en términos objetivos. Un país está ganando una guerra espantosa, tal vez con resultados mucho más limitados de lo que se suponía en un comienzo. Tardaron mucho más en lograr menos objetivos, todo lo que ustedes quieran. Pero todos los días avanza un poquito. No. Evidentemente, esta es una guerra asimétrica donde Rusia tiene más capacidad. Y el que gana impone condiciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? No todas. Bueno. Ayer en un programa de televisión, obviamente toda la prensa, ser guerrero a la distancia por supuesto. Está bueno, ¿no? Sigan peleando. Organicémonos y vayan, se llama eso. Entonces yo primero que le decía, le digo, mira, ok, entiendo tu postura, que era no entregar nada, luchar hasta el último hombre, que Estados Unidos usara todo su poder, o sea, un holocausto nuclear, me imagino. Le digo, mira, para la presidente, vos te tenés que hacer la siguiente pregunta. La situación de Ucrania en los próximos 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses, ¿va a mejorar? No. La respuesta es no.
va a empeorar. Entonces, si la respuesta es eso, vos tenés que iniciar un proceso de negociación. Cuanto más tarde lo inicies, Es más caro. más vas a perder. Claro. Es como un tratamiento contra el cáncer. Es así. El médico te dice, inícielo ya. No, me voy de vacaciones. Tengo 2 meses, después se recibe mi hija. Bueno, lo empiezo en 5 meses. Cuando vuelve, el tumor es 3 veces más grande y te morís. O tenés menos posibilidad de vivir. Había una ilusión en Occidente, digámoslo, que Ucrania iba a resistir. Y que Putin... Que de hecho resistió, digamos, lleva 4 años combatiendo. La ilusión de sectores occidentales que en su vida estudiaron estrategia militar, ni dispararon un tiro, ni cavaron una trinchera, era que podían derrotar a Rusia. Exacto. La mala noticia para esa gente es que el día que Rusia sintiera que perdía, iba a usar armamento nuclear. Claro, no va a perder Rusia. Porque además, Sergio, los mandatarios rusos, si son humillados, no es que se van a su mansión a escribir un libro y a pescar. Los matan a ellos, a la familia, a los ministros. O sea, pierden lo que habían robado antes. Es una cuestión de supervivencia. Sí, claro. ¿No? Bueno, vos fracasaste como presidente de Estados Unidos, abrís una ONG, Carter, ¿no? Recorres el mundo hasta los 97 años. Biden no sé qué hará de su vida, me imagino. En Rusia, vos te jugás la vida, es la vida o muerte. Pero un sector occidente veía en Ucrania la Afganistán del siglo XXI. Y así como la Unión Soviética terminó de colapsar en Afganistán, muchos deseaban que Putin quedase de alguna manera debilitado luego de esta eso experiencia. Habla de la falta de cultura geopolítica que ha caído en Occidente. Se cuenta que, primero, la posibilidad de que Ucrania pudiera derrotar a Rusia como se esperó en el fin del 2002-2003. Bueno, ¿qué haría Rusia frente a eso? No se va a animar. ¿Estás seguro que no se va a animar? No. O sea, los decisores, todos los tipos que van a ser ejecutados o encarcelados o destruidos, ¿van a resignarse a eso? Van a decir, bueno, no voy a usar la bomba nuclear táctica porque esto genera un costo reputacional. No se juega la vida, digamos. O sea, claro. Entonces, y lo segundo, se cuenta, induzcamos una crisis a Rusia. 5.000 cabezas nucleares, 6.000 cabezas nucleares, ¿no? ¿Qué pasa en un colapso de Rusia? O sea, ¿quién gestiona el colapso de Rusia? Una de las cosas más importantes que hizo Estados Unidos entre el 89, desde el 85 con Reagan, y después con Bush con Bush padre, George H., fue gestionar la debilidad soviética. Así es. Con mucha inteligencia. Con mucha inteligencia. O sea, del 85 al 91 el problema no era la fuerza rusa, era el desmembramiento ruso. Así es. Acotar el daño. Acotar el daño, apoyar a Gorbachev en lo que se podía. Ayudar mucho. Ayudarlo, con mucha plata alemana. Con mucha plata alemana, lógico. ¿No? Entonces, Occidente ha caído en una especie de... Occidente no, digo, la prensa liberal, como la querramos llamar, esta idea, primero que todo, parece que gente que no leyó los puntos, porque una de las cosas que dice el borrador es que Estados Unidos le garantiza la seguridad a Ucrania en caso de ataque. Es fuertísimo eso. Es muy fuerte. Que se le autoriza a Ucrania 600.000 hombres de Fuerzas Armadas. Es un enorme ejército. Enorme el ejército. Pensá que Rusia invadió Ucrania en febrero del 22 con 140.000. No, que desarman Ucrania. Estamos hablando... El ejército británico tiene 80.000 hombres. No, digamos, eso tiene como objetivo que no haya un pico de desempleo en Ucrania. Porque tenés tanta gente ahora. Además, pero afectada, tenés un ejército de muy significativo. Muy pocos países tienen 600.000 hombres, sí, digamos, claro. Muy pocos países. Alemania tiene 120.000 y aspira a llegar. Está creciendo, ¿no? Y aspira a llegar a 240.000. Bueno. Digo, entonces, primero que todo, es un borrador. Yo creo que va a haber ida, va a haber vueltas. Bueno, ya está ocurriendo, no están negociando en Suiza. Bueno, y además todos tienen incentivos. ¿Cuándo la paz se puede acercar? Cuando todos tienen un incentivo. Ucrania tiene el incentivo, más allá del dolor emocional, de no seguir perdiendo, por supuesto, tierra y hombres. Sí, claro. Rusia sabe... No, más la destrucción de infraestructura. La destrucción de infraestructura que es letal. No, el otro día Rubio, el secretario de Estado, hizo un sincericidio notable. Dice, mire, nosotros arreglamos todos los días el sistema eléctrico, claro. El sistema eléctrico de Rusia y dura un día. El de Ucrania dura un día. Los rusos lo destruyen en la semana. Es tal cual. ¿No? Entonces, remontamos todo, lo destruyen. Montamos todo, lo destruyen. No se puede mucho tiempo. No.
Entonces vos tenés incentivo ucraniano, es claro. El incentivo ruso, los rusos no quieren quedar solo dependientes de los chinos. Rusia y China se han odiado toda la vida, aun Seguro. cuando eran comunistas. No, sobre todo. ¿Va? Por eso Mao terminó con Nixon. Yo les puedo contar las historias de peleas entre el Partido Comunista y los maoístas en la Facultad de Bueno, Filosofía y olvidate. Letras. Obvio. De la obvio, Universidad de Buenos obvio, Aires. Obvio. La pelea entre el Partido Comunista argentino o de cualquier parte del mundo con el PCR. Se odiaban. Se odiaban, digamos, en el gobierno de Isabelita, el Claro. PCR apoyaba A Isabel. a Isabel. Y la represión. A la represión. Bueno, ¿no? Entonces, y Estados Unidos necesita terminar con esto para concentrarse donde se tiene que concentrar, que es Definitivamente. China. Ahí, justo esta semana, Fabián, hubo una conversación muy interesante entre el presidente Trump y Xi Jinping, donde uno de los temas, no el único, pero uno no menor, obviamente fue Taiwán. ¿Qué significa esto? Puede haber una... Bueno, siempre hubo un reconocimiento, recordemos, desde Nixon justamente. Sí, la ambigüedad estratégica. Y no, un solo país. Una ¿no? sola China. Una sola China. Esto, o sea, no es, Es- algo de Trump, es algo No, histórico no, de Estados Unidos es y se desde mantuvo. el 72. Y se mantuvo más de medio siglo, ¿no? Sí, sí. Pero una cosa es algo teórico y otra cosa es comprometer la eventual soberanía de Taiwán. Hay algunos que piensan, no tengo opinión al respecto, pero te pregunto, que hay como una especie de tendencia que estas potencias, China, Estados Unidos, Rusia, mantengan un control de su zona de influencia, de su hinterland, ¿no? Estados Unidos con América Latina, ahí viene el capítulo venezolano que enseguida vamos a tratar, Rusia con Ucrania y, bueno, otros países de la región donde también tiene intereses importantes y, obviamente, China con Taiwán. ¿Hay algo de eso? Mira, primero que todo, el sueño de mucha gente a lo largo de la historia fue que los imperios se limitaran a su zona de influencia. Nunca pasó. Nunca pasa. Nunca. Nunca pasa. Porque los imperios no son más que la encarnación de la naturaleza humana. Claro. Y la naturaleza humana siempre quiere lo que no tiene. Mm. Por eso hay una fábrica muy importante de teléfono que saca un modelo cada 6 meses, que en realidad no hay ningún cambio sustancial No. y la gente se mata para comprarlo. Hace cola. Hace cola para comprar. ¿No? El ser humano hace eso y los estados hacen. Siempre quiere lo del otro. Entonces Así el tema es. de, bueno, tabiquemos el mundo, le damos a los chinos lo que quieren, le damos a los rusos lo que quieren, le damos a los americanos lo que quieren. El primer problema que tenés ahí, que no son todos iguales. Hay una potencia que es mucho más grande que la demás, que es Lógico. Estados Unidos, otra que es grande, pero no tan grande como Estados Unidos que China, y hay una tercera que está bastante lejos que es Rusia. Entonces no son tres equivalentes. No, por supuesto, la simetría es notable. Bueno. Y después, el otro elemento que tenés es que la seguridad de Estados Unidos en los últimos 120 años se basa en mantener dividido Europa y Asia, Ujú. que nadie la controle. Ni nadie controle Asia, ni nadie controle Europa. Ahora, si vos dejás que China controle Asia, que es el sector dinámico del mundo. Bueno, supone que India nunca va a estar aliada con China, ¿no? Bueno, volvemos al tema o sea, yo te doy el área de influencia. Y los hindúes te van a decir, no, mirá, yo tengo 120 cabezas nucleares. Claro. Por mí no negocies. Y 1.500 millones de personas. Claro, a los japoneses les decís, mirá, yo te abandono, te dejo en manos de los chinos. Los japoneses en 33 segundos te hacen un arsenal nuclear. Por supuesto. Bueno, entonces, esta idea de que tres tipos se juntan, está esta idea muy de Bismarck, Sí, ¿no? claro, claro. Ahora, hay que acordarse que esos grandes acuerdos de Europa de la segunda mitad del siglo XIX, Bismarck, con los franceses, con los británicos, Lograron cierta estabilidad, ¿eh? eran sobre las colonias, Sí, y lograron cierta estabilidad, hay que no reconocer. eran sobre las zonas geopolíticas No, calientes. No. O sea, el Congo mitad para vos, Irak mitad para vos, mitad para vos. Pero por la Selva Negra, por ejemplo, no se ponían de Pero acuerdo. en la Selva Negra no se ponían de acuerdo, la frontera polaco, digo, digamos, que las tres grandes potencias se puedan poner de acuerdo, bueno, explotemos la Antártida, Mm. ok, explotemos el Ártico, está bien, recursos naturales, está bien, ahora, en la zona caliente del mundo, No. no, Sergio, la verdad que no. Pasamos finalmente a Al nuestra vecindario. región, al vecindario. Hay dos temas que me gustaría charlar contigo, Fabián. Uno es, bueno, una actualización de la tensión en el Caribe.
eh, con, creo yo, diferentes hipótesis, pero la probabilidad de una intervención militar sigue siendo... ¿Es exilio o bombas? Bueno, por eso sigue siendo relevante. Si es exilio, ¿qué pasa en Venezuela? Hablando de estos cambios de régimen que pueden derivar en situaciones de inestabilidad. ¿Cómo ves eso? Mira, yo creo que se va completando un tablero, ¿no? En lo operacional, Estados Unidos ya desplegó todo lo que necesita, en realidad, mucho más de lo que necesita. Sí, claro. Digamos, ¿no? Lo que desplegó ahí, yo creo que hay que remontarse a la crisis del 62 de Cuba, de los misiles. Algunos dicen que a la de Panamá 89, pero bueno, hay muy pocos casos en los últimos 80 años, ¿no? En nuestra región. En nuestra región, no. Después en la guerra del Golfo, claro, en esa guerra hubo 3, 4 portaaviones. Claro. ¿No? Entonces, primero eso. Ahora, cuando vos desarrollás todo ese despliegue, tenés que conseguir un resultado. Un resultado negociado o un resultado a los tiros. Si esta flota en diciembre, enero del año que viene, vuelve al puerto, y los marinos bajan a besar a sus esposas o novias, y Maduro sigue en el poder, Diosdado Cabello sigue en el poder, la administración Trump se transforma en un gran meme de WhatsApp. Sí, claro. ¿No? O sea, un costo reputacional muy el significativo. kirchnerismo va a volver a salir a defender a Maduro, viste que ahora está en absoluto silencio, no hay ningún kirchnerista que defienda a Maduro, nadie habla de Maduro. Miran la visa en el pasaporte. Nadie habla de Maduro, la solidaridad del PT con Maduro, todo desapareció. Ahora, si Estados Unidos no consigue resultado, creo que va a haber un reflujo. Un emerger de, ¿no? Bueno, entonces cuidado con eso. El resultado es cambio de régimen, es en la cabeza de El Maduro. resultado mínimo que tiene que tener Estados Unidos es que Maduro, antes de fin de año, se vaya. No esté. Que Diosdado Cabello no esté, que Padrino los que Estados Unidos acaba de nombrar. Esto es muy importante. Terroristas equivalentes a Bin Laden. No solamente Estados Unidos, y Israel también los designó vínculos esenciales con la Argentina, Paraguay, Hamas, Ecuador han nombrado al cartel de los soles como también o sea, esta idea de vos desplegaste todo lo que desplegaste, le pusiste el sombrero de terrorista a nivel máximo. Sí. Bin Laden o Nasrallah o cualquiera de los grandes terroristas. Digámoslo, justificado, ¿eh? Obviamente. Bueno, provocar un exilio de 8 millones de personas. No, pero los vínculos reales. Además con Hezbollah, con Irán, con los carteles. Exacto, eso voy. Fuera de discusión. Entonces, vos cuando movilizaste todo lo que movilizaste, le pusiste esta categoría, pusiste una recompensa de 50 millones de dólares, más alta que la que tenía Bin Laden antes de morir. Y después llegás, no pude. No puede ser. No puede ser. Ahora, legalmente, ¿hay un caso acá sin la ratificación del Congreso, sin que el Congreso autorice el uso de la fuerza? Sí, ya el Congreso trató de pararlo, sí, pero fracasó. Digamos, por creo que 2 senadores o 3 senadores, no se lo pudo parar. Porque la designación de organización terrorista extranjera, por ley, le da a... Bueno, no hay que ser muy lejos. Obama, ¿por qué pudo matar a Bin Laden en un país aliado, supuestamente como Pakistán? No le pidió autorización al Congreso. No. Porque vos para una operación antiterrorista de esa magnitud, no podés, el martes nos reunimos, la Cámara de Diputados, se te va a... Y la narrativa fue, hicimos justicia. Hicimos justicia, agarraron a Bin Laden, lo envolvieron, lo tiraron con ceremonia religiosa al mar Arábigo, digamos, ¿no? O al Índico, no sé. Entonces, acá la administración Trump está frente a un dilema. El dilema es, o consigo un resultado, o es el papelón del siglo. Eso no va a pasar, no lo veo. Yo tampoco lo veo. Pero está. Yo creo que hay que siempre recordarlo. Y entre otras cosas provocaría un golpe mortal, por ejemplo, a Rubio. Un hombre que está muy empoderado, que Trump
que es un hombre importante en la Florida, Claro. que es un eventual Candidato. candidato, por ejemplo, a vicepresidente con Vance, o a candidato a gobernador en la Florida, que es el hub republicano hoy de Seguro. Florida, él quedaría muy fuera de línea si no se obtuvieran resultados. ¿Puede haber una situación de entrega de él, hacer un madurismo sin Maduro, un chavismo sin Maduro, que la propia cleptocracia venezolana lo entregue a Maduro y pacta con un tipo de transición? A la paraguaya, digamos. Maduro es Cuba. Claro. Maduro es Cuba. Si alguien entrega a Maduro, van a ser los cubanos. Yo creo que una imagen que se me viene a la cabeza a mí es la transición chilena. Más que la paraguaya. La transición chilena, ¿no? Esta idea que hay un presidente electo, de hecho, acordémonos que hay un presidente electo, Sí. que está en el exilio, Claro. que hay un caudillo político como Machado, o sea, no hay un vacío. No, pero en Chile había una constitución. Había un partido demócrata cristiano, Sí. un partido socialista, una constitución. Una constitución respetada hasta hoy. Entonces, ¿por qué digo a la chilena? Porque no veo la disolución de las Fuerzas Armadas, Ok. ni un gobierno de transición, obviamente que no mire mucho hacia atrás, Claro. ¿no? Lógico. Digamos que aliente a algunos a pasar al retiro, otros que se vayan, otros, ¿no? Todo indica que tendría que ser una transición pactada, Seguro. pero con el agregado que vos tenés 5, 6, 7, 10 personas que son impresentables ya. El mercado, ¿qué dice? La deuda venezolana, que estaba defolteada, aumentó mucho de valor, 50%. Bueno, es un buen dato. Quiere decir que se especula con una eventual normalización financiera, una reestructuración naturalmente, porque esos bonos están defolteados, pero es una manera de por lo menos entender cómo se está mirando este futuro. Último comentario que me gustaría escuchar de tu parte, Fabián, tiene que ver con Chile. Estamos a 2 semanas y media. 2 semanas y media de la segunda vuelta. Los sondeos, con la cautela que siempre tenemos que tomarlos, sugieren un triunfo muy significativo por parte de Kast, de la derecha, que recibió en estas últimas horas el apoyo nada más y nada menos que de un expresidente demócrata cristiano, Eduardo Frei. El hijo Porque la democracia cristiana, que ya está aniquilada, Sí, está muy disminuida. lo que quedaba se transformó en una especie de hija boba de la Así izquierda, es. digamos. Y salió Frei, yo creo que a propósito, a decir, Claro, a señores, diferenciarse, ¿no? a diferenciarse. ¿Cómo ves eso? Primero que todo, una gran derrota de la izquierda, ¿no? La izquierda ha obtenido el peor resultado en 70 años fácil. Pensá que Allende, en la legislativa del 71, cuando el gobierno del 72, que era un desastre, Un desastre. Había una inflación digamos, galopante. sacó 31%. Ah, claro. O sea, Jara sacó 27. 27%. 27. Pésima. La primera minoría, pero... Sí, pero no te alcanza. No te alcanza. Ella tenía que sacar, al menos para tener una 30. expectativa, el piso muy básico 30. 30. Lo más viable para competir era 35. Ah. Y la izquierda, la derecha sumada, 52. Que no hay cifra de eso en muchas décadas. O sea, muy mala elección de la izquierda, buena elección de la derecha, y la fragmentación de la derecha se solucionó esa noche. Sí. Fueron los tres, Matei, Kaiser, se reunieron los tres, fotos, que había unos contra ellos, Matei se sentía ofendida porque le habían dicho que estaba media cagada, bueno, ¿verdad? Pero los partidos que apoyaban a Matei, encolumnados con Kast, Kaiser, encolumnado con Kast, y después el voto de Parisi, que es ese personaje que hace Parisi campaña desde Estados Unidos. Es un economista que ya es la tercera vez que compite, que vive en Estados Unidos por Vive en cuestiones Estados familiares. Unidos. Tiene un programa de radio que tiene mucha influencia, pero sacó 20% El de los partido votos, de la ¿no? gente. 20% es un Que número. plebiscita las decisiones en redes sociales, Claro, ¿no? O sea, utiliza- votó 50.000 así es. sí, 20.000 no, entonces apoya la postura. Yo creo que puede haber un segmento que no vaya a votar o que anule. Es obligatorio el voto en Chile ahora, ¿no? Algo Antes no lo era.
que la izquierda debe estar muy arrepentida de haberlo puesto obligatorio. Por supuesto. Muy obligatorio. Es como el peronismo con la boleta única. O el Brexit en el Reino Unido. Exactamente. Son esas cosas de decir, bueno, dale, queda bien decirlo. No, hablan bien de la democracia directa hasta que pierden, ¿no? Claro. Ahí está lo Yo que creo gusta que más. parte sustancial del voto de París iba a ir a Cast. 60-40 o algo por el estilo, Mira, ¿no? el otro día Patricio Navia, un querido amigo chileno, politólogo, me decía... Gran analista. Gran tipo. Y de muy buena relación con Cast. Ah, no sabía. Sí, yo me acuerdo la primera vez que lo vi a Cast, al escucharlo hablar largo y tendido, fue una entrevista que le hizo Patricio. Mirá qué bien. En el año 2020, 2019, 2020. Él me decía, mirá la cifra del rechazo a la Constitución de izquierda del 22. 60-40. Fue 62-38. Sí. ¿No? Dice, mirá por ahí. Y eso yo creo que tiene varias consecuencias. La izquierda lo que se imaginó, escenario óptimo era, Boric quedó como referente. Porque Jara saca 33, 34, 35, damos una segunda vuelta parejo. Yo me voy, recorro el mundo dando conferencias en países occidentales que quieren tener progresistas latinoamericanos como osos pandas, y después vuelvo y hago campaña y me presento otra vez. Ese plan golpeado, porque te vas y dejaste un desastre electoral. Tal cual. Y el otro tema es que esta idea que varios dirigentes de la izquierda empezaron a decir, diciendo, bueno, puede ganar Cast, pero vaya a saber cómo están las calles en los pocos meses, ¿no? A lo mejor los chicos se vuelven a enojar en los colegios, empieza, ¿no? Yo creo que esta derrota por mala elección en la primera vuelta y probable paliza en la segunda... Con el Congreso en contra. Sin bancadas de izquierda fuertes en el Congreso, yo creo que le da a Cast un aire. Una legitimidad muy fuerte, ¿no? Una legitimidad muy fuerte, y si la izquierda quiere volver a quemar Chile, como hizo en el 19, se le va a resultar difícil. Se nos acabó el tiempo, Fabián, de forma tal que nos despedimos hasta... Nos despedimos de todos. El nuevo... Esperemos venir con mejores noticias la próxima semana. O por lo menos más frescas. Más frescas. Gracias por acompañarnos. Esta ha sido una nueva edición de Poder y Dinero. Hasta muy prontito. Gracias. Saludos a todos.